ininteligibles. Y cuando uno más o menos llega a captar por alguna iluminación casi de carácter espiritual lo que esa persona ha tratado de transmitir en su texto, ya sea un escrito común y corriente, a veces una resolución judicial o una disposición fiscal, pues finalmente termina arrancándonos sonrisas cuando no cóleras. Así que entonces veamos algo que debería ser de conocimiento de todos los abogados, ¿no? Fíjense ustedes, comienzo con esta reflexión. El gran filósofo, epistemólogo austriaco Ludwig Wittgenstein, en uno de sus dos, en vida solamente, bueno, ni siquiera en vida, en su vida, él solamente publicó 2 libros. Uno en vida y otro post-mortem, en realidad, ¿no? El famoso Tractatus Logico Philosophicus, un libro de obligatoria lectura para todas aquellas personas que pretendan vincularse con el conocimiento científico. El derecho no es ajeno a ello, por supuesto, y por eso es que desde la perspectiva wittgensteiniana se desarrolla una interesante propuesta de la teoría del derecho, ¿no? En el apartado 5.6 de este Tractatus, Wittgenstein afirmaba: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Fíjense qué gran importancia entonces el tratamiento del lenguaje, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y en efecto, cuando hablamos nosotros de lenguaje, estamos hablando no solamente de oralización, sino también de redacción, ¿no? Opera en la relación entre el pensamiento y el lenguaje una manifestación de la dialéctica que es muy importante tener siempre en consideración y que aquí nosotros hemos graficado de la siguiente forma. El ser humano, el único sujeto cognoscente que existe, ¿no?, se vincula con los objetos concretos, con los objetos reales del mundo, a los cuales se les conoce con el nombre de objetos cognoscibles. Dado el hecho de que el ser humano, el sujeto cognoscente, posee sentidos, entonces los objetos cognoscibles son captados por estos sentidos: visión, gusto, tacto, audición y olfato. Y en la medida en la que son captados por estos sentidos, existe un proceso físico, biológico y psicológico que traduce, que convierte las imágenes que recibe el ser humano a través de su sentido y lo transforma en un pensamiento. De modo tal entonces que el pensamiento deviene en esta medida secundario al objeto concreto. No hay ni vuelta que darle. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que el pensamiento tiene una reacción, ¿no?, muy significativa en los objetos del mundo, ¿no?, lo que precisamente caracteriza al ser humano como un ser creador y dinámico. Ahora bien, no venimos al mundo con pensamientos, sino que los pensamientos se van formando en la medida en la que los seres humanos se relacionan con los objetos del mundo. Pero como somos animales sociales, nosotros no podemos mantener nuestro pensamiento encerrado, sino que tenemos que transmitirlo, tenemos que comunicarlo, porque somos animales sociales, repito. Como en este momento, ¿no?, CEFOCAF me convoca para poder transmitirles a ustedes los pensamientos que tengo, y que son expresión del conocimiento, sobre la materia de la que estamos hablando el día de hoy. Entonces, ¿cómo traslado el pensamiento que está aquí en mi cerebro? ¿Cómo se los traslado a ustedes? ¿Cómo hago esta transferencia de pensamientos de cerebro a cerebros?
telepáticamente no es, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de materialización de los pensamientos? Evidentemente, la única forma como tenemos nosotros o con que contamos nosotros para poder transmitir estos pensamientos al resto de personas es a través del lenguaje. De modo tal entonces que existe una íntima relación entre pensamiento y lenguaje. Diremos, existe una relación dialéctica entre el pensamiento y lenguaje. Tanto así que inclusive, si no fuera por los aspectos formales, no podríamos asegurar diferencia alguna entre pensamiento y lenguaje. Los griegos utilizaban una palabra para lo que nosotros llamamos pensamiento y lenguaje, que siendo dos cosas diferentes, sin embargo, son la manifestación de lo mismo, ¿no? Mientras el pensamiento es abstracto, el lenguaje materializa el pensamiento. Por ende, el lenguaje es el vehículo materializador del pensamiento. No hay diferencia desde este punto de vista del contenido. Por eso, repito, los griegos tenían una sola palabra para ambas cosas. Esa palabra era logos. Logos. En el colegio nos han enseñado mal cuando nos han dicho que logos significa tratado o estudio. No, no, no. Logos significa pensamiento, razón. Y como el pensamiento que nosotros tenemos, luego lo transmitimos a través del lenguaje, o sea, el pensamiento se materializa en el lenguaje, y ese pensamiento no es diferente del lenguaje, porque el lenguaje convierte en palabras lo que abstractamente está en pensamiento, de manera que el lenguaje es lo mismo que el pensamiento, es pensamiento hecho palabra. Entonces, por eso es que los griegos identificaban ese logos también con la palabra. Por eso es que logos significa también palabra, significa discurso, ¿ya? Pero bajo ningún punto de vista, pues, tratado ni estudio, ¿ya? Entonces, esa es la relación dialéctica que existe entre el pensamiento y el lenguaje, a tal extremo que podemos afirmar que el lenguaje es directamente proporcional a los pensamientos. El lenguaje es directamente proporcional a los pensamientos. Dicho de otra manera, a una persona se la conoce por su lenguaje. Por eso es que Wittgenstein señalaba con mucha razón en el Tractatus Logico-Philosophicus, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Se dan cuenta? Porque evidentemente, en este proceso de relación dialéctico entre pensamiento y lenguaje, cuando el hombre transforma en pensamiento el mundo que lo circunda, y luego este pensamiento se materializa en el lenguaje revela lo que el ser humano piensa sobre el mundo. Por eso es que el lenguaje es el límite del mundo. Qué interesante lógica la de Wittgenstein. Entonces, cultivar un lenguaje adecuado no es cuestión, pues, de exquisiteces propias de, no sé, de la aristocracia social. No, 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 en absoluto, ¿no? El tema del lenguaje y su cuidado es un tema vinculado con el cuidado del razonamiento. Entonces, por eso es que hace un momento decía que cuando se asegura que el lenguaje es directamente proporcional al pensamiento, nosotros casi podemos conocer a una persona solo por su lenguaje. Solo por su lenguaje. ¿Ok? Muy bien, partimos entonces de esta relación dialéctica y ahora nos vinculamos, por el cuidado que debemos tener en el lenguaje, a las reglas ortográficas, ¿no? Las reglas ortográficas que siempre tienen que ser objeto de una cuidadosa atención. La ortografía, mis estimados compañeros de estudio, ¿no? Porque yo también soy estudiante de Derecho, la ortografía, dice el diccionario de la Real Academia Española,
¿no? 2009, y esto se repite en la edición 2019, la 24ª. La ortografía, más allá de ser un conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua, en realidad trata sobre la expresión verbal de nuestra imagen social. Entonces, las reglas ortográficas no solamente son normas que regulan la escritura de una lengua, que desde ya por el hecho de ser normas hay que respetarlas, ¿no? Sino que más bien por el contrario, además, esta ortografía que opera en cualquier idioma, ¿no? Porque una cosa es el lenguaje y otra cosa es el idioma. El idioma es el lenguaje es lo general, todos los seres humanos tienen lenguaje. El idioma es lo particular, es el lenguaje de los pueblos, ¿no? El inglés, el francés, el alemán, el italiano, el quechua, etcétera, o runasimi, como en realidad deberíamos llamarle, ¿no? Entonces, estas expresiones verbales que reflejan el mundo en nosotros y que nos dan a conocer como seres humanos, se vinculan precisamente con nuestra formación y cultivo personal. En el caso de los abogados, pues bueno, de todos los seres humanos debería ser, ¿no? Pero en el caso particular de los abogados, debería ser mucho más aún, porque nosotros trabajamos con el lenguaje. Nosotros trabajamos con el lenguaje, ¿no es cierto? Y sin embargo, nuestro lenguaje está preñado, ¿ya?, de la influencia cultural que nos caracteriza a los diferentes pueblos. Entonces, por eso podemos encontrar, por ejemplo, ¿no?, que el castellano no es exactamente igual en todos los pueblos hispanohablantes, ¿no? El idioma que nosotros tenemos no se llama español, se llama castellano, porque es el lenguaje que fue impuesto oficialmente tras la unificación de los reinos de Castilla, Aragón y La Mancha, ¿no? Y como era más poderoso el reino de Castilla, y en Castilla se hablaba el castellano, entonces el idioma oficial se volvió el castellano. Y luego se fueron unificando más reinos en la Hispania, ¿no? Ahora España, y se impuso el idioma de Castilla, es decir, el castellano, que es el idioma dominante en España, pero no es el único. En España se habla también, por ejemplo, en el País Vasco, el euskera. En Cataluña, el catalán. En Galicia se utiliza una derivación latino-catalana, que es el idioma galo, pero que se diferencia del galo francés. Entonces, por eso es que no podríamos decir, pues, que hablamos nosotros el español, porque no existe ningún idioma español. En España existen varios idiomas, y el idioma dominante es el castellano. Pero incluso el castellano que hablamos en este mundo hispanohablante no es igual en todos los pueblos hispanohablantes, ¿no? No es lo mismo el castellano de Perú que el de Chile, por ejemplo. No es lo mismo el castellano de Perú que de México. Si en México yo digo, tengo pena, aquí en el Perú nosotros entendemos que la palabra pena es sinónimo de tristeza. Pero en México la palabra pena significa vergüenza. Así que cuando digo qué pena, estoy diciendo qué vergüenza y no qué tristeza. Fíjense ustedes. Entonces, a veces surgen dificultades en la comunicación, a pesar de que hablamos el mismo lenguaje, pero no el mismo idioma, ¿no? Eso sucede también con el runasimi, ¿no? Por ejemplo, en el quechua pójara, el runasimi pójara,
que se habla en Ayacucho, fundamentalmente, y que a mi juicio es el quechua más entonado, es el más hermoso en comparación con el josjo, ¿no? O el quechua huanca, por ejemplo, el quechua huanca que es tan tosco, ¿no? Por ejemplo, en el runa simi pojra, mujer se dice guarmi, pero en el quechua huanca se dice guambla, ¿no? Y no hay semejanza entre una y otra palabra. Guambla, que incluso de ahí es de donde se deriva esa palabra que se utiliza en la selva por los migrantes huancas que se fueron a la selva, ¿no? Y se habla de la huambra, y dice mi guambrilla, ¿no? Si en Huancayo nos dirían en quechua bienvenidos, nos dirían ahí mi jamuranqui, que suena tosco y feo, ¿no? Que de una manera diferente nos podrían decir, por ejemplo, en el Cusco o en el propio Ayacucho, ¿no? Allí mi jamushaiki, ¿no? Que suena mejor. Entonces, el lenguaje expresa, ¿no?, verbalmente el mundo con el que nosotros nos identificamos. Y el mundo con el que nos identificamos está determinado por el espacio y tiempo histórico en el que existimos. De modo tal, entonces, que es esa la razón por la cual cada pueblo le va empezando a dar una entonación diferente a las palabras e incluso contenidos semánticos diferenciados. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aquí hacer la referencia a la familia Gutiérrez, diríamos los Gutiérrez. En Chile, por alguna extraña razón, han anulado fonéticamente, aunque lo escriben, pero fonéticamente han anulado la letra S de los artículos plurales. Y ya no dicen los Gutiérrez, sino lo Gutiérrez, ¿no? Lo Gutiérrez. Y a veces solo lo Gutiérrez, ¿ah?, que parecería ya otra palabra, ¿no? Y entonces por eso es necesario tener una ortografía que se encargue, ¿no?, que siendo expresión verbal de nuestra imagen social y de la representación que tenemos del mundo, al mismo tiempo sirva para poder regular y controlar una correcta escritura en nuestra lengua, que la nuestra es la lengua castellana. Entonces, teniendo en cuenta que las reglas ortográficas no admiten discusión, ojo, pestaña y ceja, las reglas ortográficas no admiten discusión. Esto no está sujeto a interpretación. Podemos analizarla, sin embargo, desde el punto de vista filológico, ¿no?, etcétera. Pero no admite, pues, discusión. Introducir un quiebre del lenguaje a nivel ortográfico, y más adelante, como veremos, gramatical y sintáctico, lo que termina generando es una manifestación del fraseoclasismo, ¿no? ¿Qué cosa es el fraseoclasismo? Una persona es fraseoclasta cuando destruye el lenguaje, no importa cuál sea el idioma. ¿Y cómo lo destruye? Pues distorsionando el uso de las palabras, negando las reglas ortográficas, etc. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, no podemos discutir, pues, estas reglas. Tenemos que aceptarlas, ¿no?, para poder tener un lenguaje que luego nos permita comunicarnos de manera correcta, porque si no, imagínense qué pasaría si ustedes tuvieran un lenguaje diferente al mío, o yo diferente al de ustedes. No nos entenderíamos. Y si lo empezamos a quebrar, si lo empezamos a romper bajo el argumento de que, bueno, pues el lenguaje también podemos relativizarlo, porque el día de hoy todo se ha relativizado,
¿no? Y por eso entonces puedo escribir y decir, por ejemplo, los compañeros y las compañeras. No tiene sentido. ¿No? O peor aún, las compañeros. ¿Cómo es eso? Las compañeros. Y lo peor de todo es que esto se está utilizando como ley. Eh, Fíjense, el lenguaje no se regula por ley. El lenguaje no se puede regular por ley, o sea, no podemos sacar nosotros una ley que nos diga pues, cómo vamos a hablar. Pero hay gente que ha llegado a un nivel de estupidez tan grande, ¿no?, que ha logrado aprobar en el Congreso de la República una suerte de lenguaje inclusivo. Y eso no existe, no hay ningún lenguaje inclusivo. El lenguaje desde ya es inclusivo. Porque cuando yo digo los compañeros, estoy incluyendo en la expresión a varones y mujeres. Así que entonces no hay necesidad de generar el barbarismo, las compañeros, o peor, los compañeros y las compañeras, ¿no? Las reglas ortográficas en esa medida no admiten discusión. ¿Cuáles son los principios ortográficos? Los principios ortográficos son normas o leyes gramaticales que no admiten discusión, solamente se obedecen por lo ya dicho, ¿no? Sin embargo, si entendemos las reglas ortográficas como un acuerdo para evitar malos entendidos, o sea, una mala comprensión, y que son además reglas que han sido propuestas por instituciones encargadas de velar por el uso correcto del lenguaje, en este caso nuestro, la Real Academia Española. Entonces, si entendemos que estas reglas, repito, son acuerdos, dejaremos a un lado los prejuicios e iniciaremos procesos comunicativos escritos que satisfagan las necesidades propias y las de nuestros interlocutores. Así que entonces, las reglas ortográficas no son pues una imposición de un sistema social opresor, no, en absoluto. Esto no tiene nada que ver con ello, ¿no? La existencia de la Real Academia tiene que ver con la especialización que tiene esta institución para observar el correcto uso del lenguaje y que luego podamos nosotros establecer una comunicación que nos permita precisamente comunicarnos. Porque si no, de lo contrario, no nos vamos a comunicar. Podremos estar hablando y hablando y hablando, pero no nos vamos a comunicar. Ese es el punto, ¿no? Entonces, la Real Academia es una institución especialista en materia de lenguaje. No es una institución de opresión de ninguna naturaleza, como dicen o aseguran algunos personajes que en verdad ya perdieron la cabeza definitivamente y la han dejado, sabrá Dios dónde. Continuemos. En esas reglas de acentuación encontramos, esas reglas gramaticales encontramos en primer lugar la acentuación. ¿Qué cosa significa la acentuación? La acentuación, dicho de manera simple y sencilla, implica un mayor impulso de voz en una parte de la palabra. Un mayor impulso de voz, una mayor fuerza de vocalización de una sílaba específica en el contexto de una palabra. La acentuación puede, por eso, manifestarse de tres formas diferentes. La acentuación prosódica,
ortográfica y diacrítica. Vamos a analizar cada una de ellas. En primer lugar, cuando hablamos del acento prosódico, estamos haciendo referencia a ese acento que está presente en todas las palabras, aun cuando no tenga una puntuación especial. Porque está presente en todas las palabras castellanas. No hay ninguna palabra del castellano que no tenga acento. Todas las palabras tienen acento. Cuando digo, por ejemplo, fútbol, ¿no? Divido a la palabra en sus sílabas componentes y obtendré fut por un lado, bol. ¿Cuál de las dos sílabas es la que lleva el mayor impulso de voz? Fútbol. Evidentemente la sílaba fut, ¿no es cierto? Fútbol. Que en este particular caso tiene una tildación especial. Pero si yo digo la palabra Armando, divido a la palabra en sus sílabas integrantes y tendré Armando. Pero ¿cuál de estas sílabas es la que tiene una mayor entonación de voz, una mayor vocalización, un mayor impulso de voz? Es la sílaba man, ¿no es cierto? Armando. Pero esta sílaba no lleva tildación y sin embargo tiene acento. Entonces, no confundir el acento con la tilde, que son dos cosas diferentes. Entonces, todas las palabras llevan acento en el sentido de que todas tienen una sílaba que es mucho más impulsada desde el punto de vista de la vocalización. A esa sílaba le llamamos sílaba tónica, porque tiene un tono mayor, a diferencia de las sílabas átonas, las que tienen menos impulso de voz, ¿no? ¿Ok? Entonces, ejemplo de palabras con acento prosódico. Mercadeo, ¿no? Yo puedo dividir esta palabra mercadeo, mercadeo, ¿no? Entonces, el mayor impulso de voz se encuentra precisamente en la última sílaba, deo. Publicidad. Separo la palabra en sus sílabas iniciales, o perdón, sus sílabas componentes. Publicidad. ¿Y dónde se encuentra el mayor impulso de voz? En la última sílaba. Dad. Ahí está presente entonces el acento prosódico. No lleva tilde, pero lleva mayor impulso de voz. Por eso se llama acento prosódico. Anuncio. Anuncio. Nun. Es la sílaba donde se encuentra el acento prosódico. Propaganda. Propaganda. Gan. La sílaba tónica. Acento prosódico. Muy bien. Eso entonces en cuanto al acento prosódico. Veamos ahora el acento ortográfico. El acento ortográfico es la marca gráfica del prosódico, ¿no? Y por eso recibe un nombre. Se le conoce a este acento con el nombre de tilde. O sea, lo que mal llamamos acento no es acento, sino es la tilde. ¿Cuándo se tildan las palabras? ¿Cuándo se tildan las palabras? Existen reglas de tildación, ¿no? Para las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Por ejemplo, en el caso de las palabras agudas, solo se tilda, bueno, ¿cuándo son palabras agudas? Son palabras agudas cuando la sílaba tónica se encuentra en la última ubicación, ¿no es cierto? ¿Ah? Las palabras graves cuando la sílaba tónica se encuentra en la penúltima ubicación. Y las palabras esdrújulas en la antepenúltima. Y las sobreesdrújulas cuando ya pues son mucho más grandes inclusive, ¿no? Ahora, ¿cuándo se tildan las palabras agudas? Las palabras agudas solo se tildan
cuando terminan en vocales A, E, I, O, U, o en las consonantes N y S. Ejemplo, gané, gané. La sílaba tónica está en ne. Es una palabra aguda. El mayor impulso de voz se encuentra a nivel de la sílaba última, ne. Y como termina en vocal E, pues tengo que tildarla. Muy bien, a esa tildación se le conoce con el nombre de acento ortográfico. ¿Ok? Solo se tildan las palabras agudas, repito, cuando terminan en vocales o en consonantes N y S. Otro ejemplo, televisión, televisión, ¿no? Es una palabra aguda porque el mayor impulso de voz se encuentra en la última sílaba, que además termina en consonante N, por eso es tildada, on. ¿Correcto? En cuanto a las palabras graves son aquellas, decíamos, en las cuales la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba, ¿no? En la penúltima ubicación. Ejemplo, árbol, árbol, cárcel, cárcel, ¿no? Gato, gato. La penúltima sílaba es la que lleva mayor entonación de voz. ¿Cuándo se tildan las palabras graves? Cuando las palabras terminan en cualquier consonante menos en N y S, porque claro, en N y S son las que corresponden a las palabras agudas. Entonces, las palabras graves se tildan siempre que terminen en cualquier consonante menos en N y S. Entonces, por ejemplo, a ver, árbol, árbol, termina en L. Por ende, entonces tengo que tildar la palabra árbol, árbol, en la A, ¿no? Cárcel, también es una palabra grave, cárcel. La entonación está en la penúltima sílaba. Cárcel termina en una consonante L. Entonces tengo que tildar esa palabra, cárcel, en la A. ¿Ok? Las esdrújulas siempre se tildan, igual que las sobresdrújulas, no hay excepción, siempre se tildan. Por ejemplo, la misma palabra esdrújula es una palabra que debe ser tildada, ¿no? Porque la mayor entonación de voz se encuentra en la penúltima ubicación, la penúltima sílaba. Es drújula. Entonces, como la mayor, el mayor impulso de voz está en la penúltima sílaba, es una palabra esdrújula, la tildamos, porque todas las palabras esdrújulas se tildan, igual que las sobresdrújulas, cuando están en la antepenúltima. ¿Ya? Ejemplo, ágil, es una palabra grave, ágil, y es en A donde recae la mayor entonación de voz. Y como termina en una consonante, por eso tildamos la letra A, ágil. Útil, igual, de la misma manera. Análisis. Esta es una palabra esdrújula, porque cuando hacemos la separación en sílabas tendremos análisis, es decir, está en la penúltima sílaba, en la mayor entonación de voz, en la sílaba na. Y como es una palabra esdrújula, tiene que ser tildada obligatoriamente. Todas las palabras esdrújulas se tildan. Logística. Logística. No es logística, ¿no? Ni logística, sino es logística. Es una palabra esdrújula, tiene que ser tildada, ¿no? Tiene que ser tildada, ¿ok? Exportación. Exportación. Palabra aguda, porque
la sílaba tónica se encuentra en la última sílaba, ción. Y como esta es una palabra que termina en la consonante N, entonces por eso es que es tildada. ¿Ok? Muy bien, tener en cuenta entonces estas reglas. Eso en cuanto a los acentos ortográficos. Veamos ahora en qué consisten los acentos diacríticos. El acento diacrítico es el que permite diferenciar el significado o función gramatical de un mismo vocablo, una misma palabra, que pudiendo escribirse de similar manera, ¿no? A veces son muy idénticos, sin embargo, su contenido gramatical es totalmente diferenciado, ¿no? Totalmente diferenciado. ¿Ok? Veamos. El uso del acento diacrítico se evidencia, por ejemplo, en el caso del uso de ¿por qué? ¿Cuándo se escribe por qué? Cuando se está haciendo una pregunta, separada por qué y tilde en la E. Y diferente es responder diciendo ¿por qué? Ya no es ¿por qué? Sino ¿por qué hubo tantas cosas? Es para explicar el motivo. ¿Por qué juntas las dos palabras y tildada en la E cuando se presenta como un sustantivo? Y finalmente, ¿por qué? No por qué, sino por qué. Cuando haremos una intervención que implica causalidad. Causalidad. ¿Ok? Ejemplo. Con una sola pregunta. ¿Por qué no vinieron a clase? Como es una pregunta, tenemos que escribir ese por qué separado. ¿Por qué no vinieron a clase? Y la respuesta será, muchas fueron las razones por qué no lo hicieron. Fíjense lo importante de separar aquí por y qué. Muchas fueron las razones por qué no lo hicieron. Imagínense que nosotros tendríamos la letra E tildada, en este caso. ¿Cómo me quedaría entonces el texto? Muchas fueron las razones por qué no lo hicieron. No se entiende, ¿no? Entonces, esta no se tilda, porque está expresando un motivo. ¿Por qué no vinieron a clases? Bueno, acá está explicado el motivo. Porque muchas fueron las razones por qué no lo hicieron. Tampoco explicaron el porqué de su decisión. El porqué de su decisión. Aquí, ¿por qué está actuando como un sustantivo? ¿No? No es una pregunta, no es un motivo, es un sustantivo. ¿Okay? Y finalmente, no iniciamos las clases porque no hubo alumnos. No iniciamos las clases porque no hubo alumnos. Entonces, ese porque nos está dando una explicación de la causa que genera su consecuente, ¿no? En todo caso, aquí hay un antecedente. Eh, claro, un antecedente como pregunta, ¿no? ¿Por qué no vinieron a clase? Y entonces la respuesta es, no iniciamos las clases porque no hubo alumnos. Porque no hubo alumnos, ¿no? Esa es la respuesta a la pregunta y por eso porque se convierte en expresión lógica de una relación causal de antecedente a consecuente. ¿Ok? Bien, eso se estudia en lógica, no lo vamos a estudiar el día de hoy aquí. Para sintetizar, ¿no? Tenemos este cuadrito. En el uso del acento diacrítico. Es decir, hay palabras
hay palabras que en algunos casos deberían ser tildadas y otras no, ¿no? Siendo la misma palabra, como por ejemplo este porque. Entonces, por ejemplo, tenemos él. ¿Cuándo es que se tilda el término él? ¿Cuándo va con tilde? Cuando actúa como pronombre, ¿no? Es el caso azul. ¿Y cuando no se tilda él? Cuando no es pronombre, sino cuando es artículo. Por ejemplo, el árbol, ¿no? ¿Cuándo se tilda el término de? Cuando es sinónimo de dar, por ejemplo, dé usted su manifestación, de tengo que tildar. Pero no debo tildar de cuando es una palabra que está siendo utilizada como un posesivo conectivo. Por ejemplo, este celular es de José. Ahí está señalando la relación de propiedad, ¿no? Más se tilda cuando expresa cantidad. Por ejemplo, llegaron más personas. O 6 más 8, ahí debemos tildar el término más. Pero cuando más es sinónimo impropio de pero, ya no lo podemos tildar. Ejemplo, todos se fueron a ver el partido de fútbol, mas nosotros nos quedamos. O sea, todos se fueron a ver el partido de fútbol, pero nosotros nos quedamos. En ese caso, más no lleva tilde. Aún. ¿Cuándo se tilda aún? Cuando es sinónimo de todavía. No se tilda cuando es sinónimo de incluso. Ejemplo de cada uno. ¿Ya almorzaste? Aún no. O sea, todavía no. Debe estar con tilde. ¿Ya? Irás a participar, irás a tu trabajo. Por supuesto. Aún cuando la calle esté bloqueada. ¿No? Por supuesto, incluso, ¿no? Cuando la calle esté bloqueada. Solo. El término solo se tilda única y exclusivamente cuando es sinónimo de solamente. Aunque el día de hoy la Real Academia ha admitido que ya no se debería tildar, pero a mí francamente me parece esto un contrasentido. No sé qué está pasando en la academia, que últimamente están realizando algunas disposiciones francamente horrorosas. Solo no se tilda cuando se hace referencia a algo aislado o cuando es el aféresis de soledad, ¿no? Entonces, por eso es que para distinguir el solo de solamente con el solo de soledad, utilizamos la tilde en el primer caso y en el segundo no. Pero si la regla nueva de la academia nos dice que no debemos tildar solo, pues podría llevarnos a la confusión de que estamos utilizando solo aislado. Aunque claro, el contexto de la escritura nos indicará mucho, pero eso es algo complicado a veces, ¿no? Esta, estos, estas, aquellos, aquellas, esas, estas, son pronombres demostrativos. Deben ser tildados para no confundir con sus homónimos, esa, estos, esto, estas, que son adjetivos demostrativos. Adjetivos demostrativos. Y ya no los tildamos. ¿Ok? Luego, los términos qué, dónde, cuándo, cómo, quién, cuánto y cuál se tildan única y exclusivamente cuando son expresión o están actuando dentro de una pregunta o una exclamación. Por ejemplo, ¿qué hora es? Entonces tildo la palabra qué o el término qué. Pero si qué, dónde, cuándo, cómo, quién, cuánto y cuál son pronombres o adverbios relativos, no los tildamos. Ejemplo, yo llegué más tarde que tú. ¿No?
Entonces, no puedo tildar, pues, ¿qué? Porque está siendo de un pronombre, ¿no? Yo llegué más tarde que tú y ya me atendió otra persona. Finalmente, sí. ¿Cuándo se tilda? Sí. Sí se tilda cuando estamos frente a una afirmación. ¿Juras por Dios? Sí. Tildenla ahí. Pero cuando no utilizamos sí como afirmación, sino como condicional, entonces la palabra no se tilda, ¿no? Ejemplo, comerás helado si terminas tu sopa. Ahí hay un condicional, ¿no? Comerás helado si terminas tu sopa. No es una afirmación, sino es un condicional. Ahí no se puede tildar. O cuando estamos frente a la nota musical, sí, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? No se tilda. ¿Ok? Algunas recomendaciones para poder hacer diferencia entre los términos para el uso del acento diacrítico. Lea en voz alta su texto para verificar la acentuación de cada término. Ojo que cuando estamos hablando de acentuación, estamos hablando, no se olviden, de la mayor entonación de voz en una sílaba determinada. Entonces, cuando yo analizo la palabra, ¿no? Analizar, ¿qué cosa significa analizar? Analizar significa descomponer, quebrar, romper. Entonces, rompo la palabra, ¿no? Por ejemplo, digo verificar, verificar, ¿no? Entonces, veo dónde está la mayor acentuación de voz. Verificar, ¿no? Se encuentra en la última sílaba, car. Si la acentuación se encuentra en la última sílaba, como es este caso, estamos frente a una palabra aguda. ¿Ok? ¿Y cuándo se tildan las palabras agudas? Cuando terminan en vocales o en consonantes N y S. Verificar no termina ni en vocal, ni tampoco termina en las consonantes N y S. Por ende, no podemos tildar la palabra verificar. ¿Bien? Consulte en el diccionario la acentuación de hiatos y diptongos. Esto también es importante para evitar metidas de pata, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un hiato y un diptongo? Bueno, el hiato es el fenómeno que surge de la tildación de una sílaba que termina generando dos sílabas diferentes. Por ejemplo, impío. Esta palabra lleva tilde en la I porque es una palabra aguda. Pío, impío, lleva la mayor entonación de voz en la última sílaba, pío. Pero como le colocamos una tilde, entonces se quiebra esa sílaba y se genera otra distinta. Entonces, ahí aparece el hiato. Impí, tilde en la I, o separado. Diptongos más bien son las sílabas que se forman de la unión de dos o más vocales, solamente vocales. Nada más que vocales, ¿no? Verifique la acentuación diacrítica. A ver, fíjense ustedes qué palabras, ¿no? Llevan y no llevan tilde al mismo tiempo para poder determinar si son o no diacríticas. Use constantemente, aunque con una saludable dosis de desconfianza, por supuesto, aquel que no conoce el lenguaje, aquel que no conoce el lenguaje y está escribiendo en la computadora, bueno, pues utilice constantemente el corrector del texto del computador, pero siempre con una saludable dosis de desconfianza, porque el corrector de la computadora no siempre va a contextualizar
de acuerdo a lo que correctamente debe ser tildado y escrito. Así que entonces, pásenle el corrector, pero con una saludable dosis de desconfianza. ¿Ah? Ahora, recuerden ustedes que los monosílabos no llevan tilde, ¿no? Las palabras fe, por ejemplo, yo tengo fe, ¿no? Fue, ya se fue. Vio, dio, pan, col. Son términos monosílabos. Y esos no se tildan, a menos que se trate de una tildación diacrítica. Como ya decíamos hace un buen rato, impío. Si no hubiera tilde, sería un diptongo, io, pío. Pero ahí actuó la tilde, se generó el hiato, y entonces se produce una tildación diacrítica. Recuerden ustedes que algunas palabras graves, ¿cuáles son las palabras graves? Las palabras graves son aquellas palabras cuya mayor entonación de voz se encuentran en la penúltima sílaba. ¿Ya? Entonces, hay que recordar que algunas palabras graves que no se tildan, luego se convierten en palabras esdrújulas, ¿no? Cuando se pluralizan las palabras graves, y entonces tienen que ser pues, tildadas. Ejemplo, la palabra origen. La palabra origen es una palabra grave, ¿no? Porque si dividimos nosotros entre sus sílabas componentes, origen, la máxima entonación en esta entonación de voz es la sílaba ri, ¿no es cierto? Origen. Pero como termina en consonante N, y las palabras que terminan en consonante N y S solo se tildan cuando son agudas, y este no es el caso, entonces por eso es que ri no tiene, tilde. ¿Ya? Pero si convertimos la palabra origen en orígenes, fíjense ustedes, ya deja de ser una palabra grave y se convierte en una palabra esdrújula. Orígenes. Y como buena palabra esdrújula, todas las palabras esdrújulas se tienen que tildar. Examen, exámenes. Casi igual que el caso anterior, ¿no? Virgen, vírgenes. Bien, estas son las recomendaciones entonces. Ahora veamos el uso de las mayúsculas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Alguien que desee formular alguna pregunta? A través de CFOCA, probablemente, ¿alguna pregunta? Hijito, prepárame algo, un café, por favor, bien cargado, pero que no esté muy... Estoy... Bueno, no hay preguntas. Continuamos entonces. Tu mamá creo Jacob. Doctora Anabel, ¿alguna pregunta? Ya, continuemos entonces. Sobre el uso de las mayúsculas. Bueno, el uso de las mayúsculas debe restringirse a las estrictamente necesarias. Hay personas que tienen la mala costumbre de escribir sus mensajes todos con mayúsculas. Bueno, además de que el uso innecesario de mayúsculas implica, es sinónimo de golpe. ¿Sabes? O sea, metafórica, fonéticamente es como si se estuviera dando un golpe. Es como si se estuviera emplazando a la persona.
cuando se utilizan todas las escrituras con mayúsculas, ¿no? Pueden haber excepciones, por supuesto, pero es innecesario. El uso de las mayúsculas, por eso se señala, debe restringirse a lo estrictamente necesario. Sobre todo el uso de las mayúsculas sostenidas. Y hay otras personas que todas las palabras las inician con mayúsculas, no siendo ello necesario. No solamente porque desde el punto de vista estético no es adecuado, sino que además desde el punto de vista de la redacción tampoco lo es. Las mayúsculas se rigen por las mismas normas de acentuación que las minúsculas, o sea, no hay diferencia. En el alemán no sucede así, en el alemán existe otra regla, ¿no? Totalmente diferente, pero en el castellano no. Ya sea que se encuentren en mayúsculas o minúsculas las palabras, sin embargo, rigen las mismas normas de acentuación. En el caso de los dígrafos, ¿qué cosas son los dígrafos? En el lenguaje castellano nosotros tenemos 26 grafemas, ¿no?, que integran nuestro famoso abecedario. Abecedario, no alfabeto. Alfabeto es griego, de alfa, beta, gamma, delta, ¿no? El nuestro es abecedario, A, B, C, D, ario, ¿no? Abecedario. En el lenguaje castellano nosotros tenemos 26 grafemas, ¿no?, que van de la A a la Z. Pero sucede que en el caso de la L, unida a otra L, para pronunciar una EY, no Y, sino EY, y en el caso de la C, que se une a la H, para formar un CHE, ¿no? A estas dos uniones se les conoce con el nombre de dígrafos. ¿Y cuándo van en mayúsculas los dígrafos? O en todo caso, se usan dígrafos en mayúscula únicamente la inicial, no las dos letras. O sea, ella no podría ser LL mayúscula. O CH mayúscula. No, solamente la inicial, nada más. En el caso de la J y la I, ambas que provienen del mismo origen latino, por eso es que en derecho, por ejemplo, nosotros podemos escribir jus, a veces con I, a veces con J, no hay ningún problema. En realidad, el origen es el mismo, solo que la I, en algunos casos, fue aspirándose de una manera bastante especial que empezó a adquirir un sonido diferente, la J, ¿no? Y eso se plasmó sobre todo pues en el ámbito del territorio de la Hispania, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero sin embargo, a pesar de tener el mismo origen, hoy son diferentes J e I, y cuando se convierten en mayúsculas pierden el punto superior, ya no llevan punto, ni la J ni la I, ¿no?, sino más bien llevan una especie de patíbulo transversal, ¿no?, que remata el grafema. Por otro lado, al inicio de un escrito, siempre tenemos que comenzar con mayúscula, al inicio de un escrito, ¿no? Pero luego también después de un punto, ya sea el punto seguido o el punto y aparte. Veo un punto, la siguiente palabra comienza con mayúscula. En el caso de las mayúsculas sostenidas, ¿qué cosas son las mayúsculas sostenidas? Son aquellas que se usan en los títulos, en los nombres y apellidos del destinatario y remitentes. Por ejemplo, envío un sobre a la ciudad de Arequipa, ¿no? Y entonces pongo Juan Carlos Pérez Montano, puedo escribir todo en mayúscula. A esa escritura total en mayúscula se le conoce con el nombre de
mayúsculas sostenidas. ¿Ok? Pero estos nombres solo van, nombres y apellidos, solo van en mayúscula sostenida cuando el nombre se escribe como destinatario o como remitente. ¿Quién remite? Luis Alberto Pacheco Mandujano. Puede ir en mayúsculas. Pero luego, en las escrituras normales, los nombres y apellidos ya no pueden ir con mayúscula sostenida, solamente las iniciales. ¿Ya? Los títulos, ¿no? Abogado, podría escribirlo todo con mayúscula. Va. Y luego las siglas que deben deletrearse. Por ejemplo, la OEA, ¿no? No es OEA, sino es OEA. Cada una tiene que deletrearse. Organización de los Estados Americanos, ¿no? OEA. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La mayúscula inicial se usa, por otro lado, a diferencia de las mayúsculas sostenidas, la mayúscula inicial se utiliza en los subtítulos, ¿no? Los títulos van con mayúscula, ¿no? Pero los subtítulos ya van con minúscula. Los acrónimos y abreviaturas también comienzan con mayúscula inicial. Ejemplo, Pluspetrol o Petroperú. Solo la P es mayúscula, el resto no. Usted, pero usted cuando está abreviado. Porque si lo escribimos todo de corrido, el término usted ya no va con mayúscula, va con minúscula. ¿Ok? Entonces, van con inicial mayúscula. Los acrónimos, ¿qué cosas son acrónimos? Aquellas palabras que significan un conjunto de palabras distintas. Por ejemplo, Petroperú significa petróleos del Perú, ¿no? O Pemex, Pemex, por ejemplo, significa petróleo mexicano, ¿no? Etcétera. Eso es un acrónimo. ¿En qué otro caso? Cuando se utilizan o escriben nombres propios de personas, lugares, títulos y cargos y nombres de dignidad que son equivalentes a nombres propios. Por ejemplo, Consuelo. Consuelo, bueno, el nombre, ¿no? Porque no estoy hablando del sustantivo consuelo del verbo consolar. No, sino Consuelo como nombre propio de una mujer. Cartagena es el nombre de una ciudad, de un lugar. El presidente. Pero ojo, que cuando yo digo el presidente, ¿ya? Estoy reemplazando con el cargo, ¿no? A la persona para ya no utilizar su nombre. Pero si yo digo, por ejemplo, el presidente Manuel Merino de Lama, presidente constitucional de la República, entonces ahí la P ya no va como en mayúscula, sino en minúscula. Entonces, ¿cuándo va con mayúscula? Cuando reemplaza el nombre, para no escribir el nombre, simplemente el presidente. El rector de la Universidad de Santander. Como no estoy utilizando su nombre, entonces pongo la letra con mayúscula, la inicial con mayúscula. Rector. Universidad. Santander. Luis Alberto. ¿No? Son nombres propios. Muy bien. ¿En qué otros casos se usan las mayúsculas iniciales? En los sustantivos y adjetivos que formen parte de una institución o del nombre de una institución, por supuesto, ¿no? Ejemplo, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Queda clarísimo, pues. Acá yo quiero agregar algo más. La palabra derecho es una palabra que se utiliza tanto con D mayúscula como con D minúscula y tienen significados diferentes. Cuando escribimos la palabra derecho con D mayúscula, estamos haciendo referencia al derecho objetivo, o sea, a esa parte del derecho que es entendida como fenómeno social, como orden jurídico o como ciencia jurídica.
Pero cuando escribo la palabra derecho con D minúscula, es porque estoy haciendo referencia a ese poder que tengo para hacer o dejar de hacer sin que ese hacer o dejar de hacer afecte a derechos de terceros. Entonces yo digo, por ejemplo, tengo el derecho a estudiar. Entonces ya no es derecho con D mayúscula, sino derecho con D minúscula, ¿no? Tengo derecho a la libertad de opinión. Ya no es con mayúscula, es con minúscula, ¿ya? Así que entonces, cuando los sustantivos y adjetivos que formen parte del nombre de una institución deben ser escritas en mayúsculas. Si no, normalmente, pues, ciencia es con C minúscula, ¿no? Política es con P minúscula. Pero como son sustantivos que forman parte de la nominación de una institución, entonces por eso lo escribimos con mayúscula. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Luego, la primera palabra de los eventos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, congreso. Primer congreso de egresados de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, la palabra congreso va con mayúscula, la inicial, ¿no? Y luego los nombres de documentos. Por ejemplo, resolución número 166. ¿Qué disposición ha tomado esa resolución 166 en el expediente tal? Bueno, habrá que leer. Además, las marcas comerciales, Coca-Cola, Inca Cola, Plus Cola, ¿no? Etcétera. Saga, ¿no? Los nombres, cuando significan entidad o colectividad como organismo determinado. Por ejemplo, el Consejo de Administración. Entonces hay consejo, ¿no? La palabra consejo en principio pues tendría que escribirse con C minúscula, igual que administración. Pero como ya componen un nombre, el nombre de una entidad o colectividad, ¿no? Se escribe con mayúscula, Consejo de Administración, igual Secretaría General. Las leyes, los decretos y los documentos oficiales igual de la misma manera. Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Decreto Supremo 003-97-TR, es decir, el reglamento del Decreto Legislativo 728. Decreto Supremo tiene que ir con D mayúscula y S mayúscula. Envían desde Indecopi a todo el país oficio circular número 1086. Bueno, entonces, es un documento oficial. Va con mayúscula. ¿Ok? En los textos publicitarios y propagandísticos, por razones de visualización, se permite el uso, a veces indistinto, tanto de un uso desmedido de mayúsculas, pero también el uso de minúsculas, ¿no? La prensa a veces y la publicidad van por caminos diferentes a los correctos, ¿no? Las denominaciones de barrios, calles y avenidas, ¿no? Barrio Santa Ana, Barrio San Alonso, calle Alameda, Avenida Caracas, ¿no? Entonces, el nombre, no el sustantivo colectivo del lugar donde se vive. O sea, barrio no iría con B mayúscula. Calle tampoco, ¿no? Avenida menos. Nombre de establecimientos comerciales. Hotel Santa Clara. Almacén Cadena. Un almacén colombiano muy, muy simpático como Saga. Mejor aún. Café El Tarmenito, ¿no? Sí, le estamos reconociendo nombres a establecimientos comerciales y van quedando estas escrituras. Bien, en tercer lugar, las minúsculas. ¿Cómo debemos entender a las minúsculas?
Los días de la semana, meses y estaciones del año se escriben siempre con minúscula. Por favor, los días no se escriben con mayúscula, ni los meses tampoco. Ejemplo, Bucaramanga, sábado 22 de mayo de 2010. Fíjense ustedes que la palabra sábado está escrita con minúscula. Profesor, y Bucaramanga, Bucaramanga es una ciudad de Colombia, pues los nombres propios se escriben con iniciales mayúsculas. Pero sábado, sábado es un día, es un sustantivo impropio, no necesita ir con mayúscula, simplemente con minúscula. Igual mayo, ¿no? Mayo de 2010. Luego, los títulos, cargos y nombres de dignidad cuando acompañen el nombre o el lugar al que corresponde, ¿no? La persona. Entonces, fíjense que hace un buen rato atrás yo decía, si hablo del rector de la Universidad de Santander, pero no lo nombro, entonces va con R mayúscula. Pero si ya lo voy a nombrar, como en este caso, ya va con R minúscula. El rector de la Universidad de Santander, Rafael Serrano Sarmiento. ¿Ok? Entonces, tener muy en cuenta ello. Y luego los nombres de las monedas. Por ejemplo, tengo $1, tengo 2,000 soles, ¿no? Con minúsculas. Y finalmente los gentilicios, ¿no? También se escriben con minúsculas. Ayacuchano, huérfano pajarillo. Limeño, huancaíno, peruano, alemán, ¿no? Y los nombres de títulos, cargos y dignidades civiles, militares, religiosas y académicas. El capitán Alfonso Salas aseguró que, capitán con C minúscula, pero si no fuera el nombre completo Alfonso Salas, sí sería con C mayúscula. El capitán de fragata aseguró que, ¿no? Etcétera. ¿Okay? Entonces, hasta aquí las minúsculas. ¿Qué hay más? ¿No? A ver, veamos cuáles son las otras más. Las formas de tratamiento social, civil y religiosa también se escriben con minúscula, a menos que vaya en abreviatura, caso en el cual sí tendríamos que escribir con inicial mayúscula. Ejemplo, usted. La palabra usted se escribe con U minúscula, jamás mayúscula. E incluso, ¿no? Justamente porque usted es un pronombre simple, no debería ir con mayúscula. Pero si voy a abreviar usted, ahí sí. Usted con UD, ¿no? Con la U mayúscula. Señor, señor, igual, de la misma manera. De su forma extendida, con S minúscula. Pero si abrevio SR, S será mayúscula. Doctora Gloria Almeida, igual. Sor Juana Inés. Sor Juana Inés. Las palabras, esto es algo que paro encontrando yo en los exámenes cuando califico a mis estudiantes y me paso horas revisando y haciendo no solamente revisión de contenido, sino revisión también ortográfica y gramatical. Y fíjense ustedes, a pesar de la advertencia de que tenemos que escribir bien, por lo ya dicho al inicio de esta clase, sin embargo hay personas que siguen escribiendo mal, yo no sé si por contradecir al profesor o porque ya no les interesa el tema, ¿no? Pero dentro de las cosas que escriben, algunas buenas, otras malas,
encontramos la palabra Estado. Estado con E minúscula no es lo mismo que Estado con E mayúscula. Si yo voy a hacer referencia al Estado peruano, a esa organización jurídico-política, o el Estado chileno o colombiano, tengo que utilizar esa palabra con E mayúscula, porque Estado con E minúscula es una situación ubicacional. Por ejemplo, Jorge estuvo la semana pasada en el campo. Jorge estuvo la semana pasada en el campo, ¿no? ¿Y cómo puedo yo actualizar esa expresión? Jorge ha estado la semana pasada en el campo. Ha estado. Situación. No confundir situación con Estado como organización jurídico-política. Luego, iglesia. Cuando hacemos referencia a los templos, ¿no? La catedral, la capilla, como quieran llamarle, a eso le llamamos iglesia, pero iglesia con I minúscula. Pero cuando hablamos de la organización, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, entonces definitivamente que estamos haciendo el uso del término para referirnos a la asamblea de los fieles, a la comunidad o a la institución de la iglesia. Y esto es así porque la palabra iglesia proviene del griego eclesia, que deriva al latín en esa misma forma, eclesia, eclesia, iglesia. Eclesia significa comunidad, comunidad. Y si hace referencia a la institución, ¿no? La iglesia, no estoy haciendo referencia al templo. Si yo digo, ¿a dónde te vas? Me voy a la iglesia. Ahí es iglesia con I minúscula. Pero cuando me preguntan, oye, ¿te casaste por civil o también por la iglesia? Iglesia es con I mayúscula porque es institución. ¿Ok? Y luego, después de, bueno, fuera de estas palabras sobre el uso de las minúsculas, después de los dos puntos también se escribe con minúsculas. Y esto es algo que deben tenerlo presente, por favor. Hay personas que cierran con dos puntos y comienzan inmediatamente a escribir en mayúscula. Eso solamente es posible salvo que después de los dos puntos se dé un espacio en el párrafo y se genere otro párrafo. Y no es por los dos puntos en realidad, sino porque el párrafo está iniciando escritura, entonces tiene que ir con mayúscula. Pero si yo voy a seguir de corrido tras los dos puntos, como en este caso, estimado señor, la presente es para comunicarle que, etcétera. Miren, fíjense que después de los dos puntos, la escritura está con minúscula. No es mayúscula. Ahora, el uso de numerales. Los números que aparecen en el sistema arábigo, en el sistema romano, ¿no? O que surgen de la representación de hechos concretos y luego los convertimos en años, ¿no? Cuando vamos a celebrar el onomástico de alguien, ¿no? O vemos el almanaque, ¿no? Vemos la fecha, ¿no? Se escriben con letras los números dígitos. ¿Cuándo es que hablamos de números dígitos? Cuando utilizamos la nomenclatura amplia del número correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ya no escribo 9,
sino la palabra nueve, N-U-E-V-A, nueve. Y eso es entonces el uso común de numerales. En un texto no se escribe por regla general números, sino numerales. Es decir, la palabra que representa al número correspondiente. Mientras tanto, cuando se escribe con los números que conocemos tradicionalmente desde los tiempos de los griegos, ¿no? De los árabes, ¿no? Los números arábigos, ¿no? Bueno, los años. Sería correcto escribir Lima, viernes 13 de septiembre del año 2013, y me la paso escribiendo todo eso con mi letra y mi conocimiento. No, para nada. Las leyes, los decretos leyes, igual. Las horas y las fechas de los dígitos. Los años, por si acaso, no llevan puntos. Últimamente hemos visto, hay personas que escriben en algunos lugares, ¿no? Para hacer referencia, por ejemplo, dicen año 2020, ponen 2.020. No, 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 no. No, 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 no. No llevan punto. ¿Ya? ¿Cuándo se utilizan los romanos? Porque los números arábigos, ya hemos dicho, se utilizan en los años, ¿no? En las leyes, los decretos, las horas, fechas de dos dígitos, ¿no? Los años no llevan punto. ¿Y cuándo se utilizan los números romanos? 1, 5, 10, 50, ¿no? Etcétera. Se escribe con números romanos los siglos. Por ejemplo, este es el siglo XXI. Entonces, no se escribe el 2.1, ¿no? Sino siglo XX palito, ¿no? Los tomos de los libros, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Los volúmenes, que es la misma cosa prácticamente, ¿no? Aunque en el caso del Capital de Marx, por ejemplo, en el tomo 1, en realidad están presentes los 3 primeros volúmenes del Capital, los 3 primeros libros. Son dos cosas diferentes. Los nombres de los papas, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo II. Segundo no se escribe con letras, sino con números arábigos, ¿no? Benedicto XVI. No es Benedicto XVI, sino Benedicto XVI. Igual. Los reyes, los emperadores, los congresos, ¿no? Congresos. Todos los años siempre hay un primer Congreso Nacional de Derecho Penal. Yo no sé cuántos años venimos haciendo congresos de Derecho Penal y hasta ahora seguimos en primer Congreso de Derecho Penal. Bueno, primer con uno romano. Si ya nos encontramos en el 23º, por ejemplo, 23º Congreso Nacional de Derecho Penal y Procesal Penal, XX y tres palitos. Los concilios, concilio de Trento, concilio de Nicea, ¿no? Etcétera. Las olimpiadas, ¿qué número de olimpiada es la que corresponde? Los festivales. Por ejemplo, estos festivales que se trasladan, el Oktoberfest, ¿no? Que es el festival de la cerveza. En realidad eso es alemán. Pero bueno, como nosotros estamos bien alienados, en el Cusco también se celebra, en el Cusco y en Arequipa, ¿no? Se celebra el Oktoberfest, ¿no? Y en este momento ya vamos, me parece, por el 8º, 9º Oktoberfest, ¿no? Noveno irá con romanos, ¿no? Ferias, 35ª Feria del Libro, 35 en romanos, ¿no? Eventos, etcétera.
Para indicar miles, ya no se pone, como en mis tiempos de niñez, una coma, ¿no? Antes ponía 1974, 1,974. No, ya no. Ahora debe haber un espacio, ¿no? Un espacio. 1, espacio, 974. Las comas se utilizan para hacer decimales. Antes eran los puntos, ahora son las comas, ¿no? Hay una excepción. Hay una excepción. Los años sí se tienen que separar con comas. Por ejemplo, yo nací el año 1984, coma, ¿no? Las páginas. La cita se encuentra en la página 1532 de la Biblia, también con coma, ¿no? ¿Ya? Las leyes no utilizan numeración ni con comas ni con espacio. Ley 27.444, listo. En Colombia yo he visto que utilizan ley, porque ahí tienen una numeración muy parecida a la nuestra, ¿no? En España igual, ley 15.272 y ponen 15.272. Llama la confusión. Bueno, ellos estarán acostumbrados, pues, ¿no? Pero las leyes no deberían tener ni espacio, ni punto, ni coma. Hay que recordar el uso adecuado de los números ordinales, ¿no? Una cosa es la numeración cardinal y otra cosa es la numeración ordinal. La numeración cardinal es cuando yo digo, por ejemplo, Jorge es el número 1 del salón. Es el número 1 del salón. Pero otra cosa es decir, Jorge es el primer alumno del salón. Fíjense que referimos la misma idea, pero en el uso del lenguaje, la primera expresión, Jorge es el número 1 del salón, esa es una numeración cardinal. Pero si digo, Jorge es el primer alumno del salón, esa es una numeración ordinal, ¿ya? Entonces, en las numeraciones ordinales va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Pero después del décimo, no se escribe ni se dice decimoprimero, sino se dice undécimo. De latín, undecimum. Después del undécimo, tampoco se escribe ni se dice decimosegundo, sino se dice duodécimo, de latín duodecimum. Pero después, en la numeración ordinal del 13, ahí sí ya corresponde decimotercero, de latín decimum tertium, ¿eh? Decimum quatrum. Entonces solamente es undécimo y duodécimo, pero jamás décimo primero ni décimo segundo. Así que cuando hagan sus contratos con las cláusulas correspondientes, tengan en cuenta eso. Ahora, no se dice veinteavo, no se dice treintavo, no se dice cuarentavo, porque en realidad no estamos queriendo decir lo que debemos decir. Si yo digo veinteavo, cuando en realidad quise decir vigésimo, ¿no? Veinteavo es una veinteava parte de un todo. Igual que treintavo. Treintavo no es trigésimo, que es lo que quiero decir, sino treintavo es una treintaava parte de un todo. Un todo ha sido dividido en 30 partes y un treintavo es una de esas 30 partes. Entonces, fíjense, no tiene nada que ver treintavo con trigésimo. Entonces, por favor, mucho cuidado también con eso, en el uso adecuado de los ordinales. Cuando en las resoluciones se escriben, ¿no? Considerando primero, segundo, tercero, y últimamente hay resoluciones que tienen 80 páginas, 100 páginas, escriben libros. Eso es innecesario, ¿no? Las sentencias
deben ser el reflejo de una inferencia jurídica. Y la motivación no significa pues vaciar camionadas de libros ni de citas. En fin, a veces la guachafería nos lleva a esos niveles, ¿no? Pero cuando construyan entonces sus resoluciones judiciales, van considerando primero, segundo, tercero, ¿no? Llegan a décimo, que no deberían, ¿no? Pero ya bueno, si dan décimo. No es décimo primero considerando, sino un décimo considerando un décimo, ¿no? Duodécimo, y luego ya décimo tercero. Y no veinteavo, sino vigésimo, ¿ok? Y así sucesivamente. En cuanto a los signos de puntuación, damas y caballeros, en primer lugar tenemos que traer aquí a colación los signos de pausa, ¿no? Tan necesarios. Estos signos de pausa marcan intervalos necesarísimos en la lectura para poder comprender el sentido de lo que se está transmitiendo a través del texto. Si no existiesen esos signos de puntuación y de manera especial los signos de pausa, entonces nos comunicaríamos mal y terminaríamos produciendo falacias. ¿Qué cosa es una falacia? La palabra falacia no es sinónimo de falsedad ni de mentira. Por favor, tener en cuenta esto. Falacia no es sinónimo ni de falsedad ni de mentira. Entonces, ¿qué cosa es falacia? Falacia es un razonamiento lógicamente inválido. Eso es lo que viene a ser una falacia. Un razonamiento lógicamente inválido. De modo tal, entonces, que yo puedo decir una verdad y, sin embargo, a pesar de decir una verdad, puedo estar cometiendo una falacia. ¿Me dejo entender? Entonces, para poder evitar la generación de falacias, es necesario no solamente una buena redacción gramatical, no solamente una buena redacción sintáctica, ¿no? Sino también el correcto uso de los signos de puntuación. Los primeros que encontramos son los signos de pausa. La coma, que separa palabras, ¿no? Sirve para separar series, encerrar aclaraciones, ¿no? Antes o después de los conectores, como por ejemplo, sin embargo, es decir, etcétera, ¿no? Y por eso es que podemos encontrar diversas clases de coma. Por ejemplo, las comas enumerativas. Cuando digo, por ejemplo, José, coma, María, coma, José, Juan, coma, Raúl y Jorge se fueron a ver el partido. Esa coma es una coma enumerativa porque está enumerando, está separando los nombres, los sustantivos de estas personas para enumerarlas. Y así como hay comas enumerativas, hay comas apodícticas, es decir, esas comas que explican el sentido de una expresión previa y que si yo quito el contenido que se encuentra entre esas comas, no altero el sentido total de la expresión. Por ejemplo, podría yo decir, Simón Bolívar, coma, el libertador de América, coma, nació en Venezuela. Entonces, ahí el libertador de América, ¿no?, va entre comas. Esas comas son las comas apodícticas. Pero están haciendo solamente un énfasis respecto de la persona de la que estamos hablando. Ahora, si yo quito el contenido de esas comas apodícticas, me quedaría, Simón Bolívar nació en Venezuela. No he alterado el sentido. Es exactamente lo mismo, solo que menos vistoso, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, esas comas sirven para separar palabras, pero hay formas de separar palabras, como las enumeraciones o estas clases de comas apodícticas, ¿no? Hay toda una regla sobre las comas. Luego el punto y coma. Los puntos y comas no separan palabras, separan frases.
Hay personas que usan indiscriminadamente, ¿no? Indiscriminadamente los puntos y comas, igual que las comas, ¿no? Es decir, meten comas, puntos y comas donde les parezca. No. Mientras las comas separan palabras, los puntos y comas separan frases. Y a veces también separa miembros de diferentes series y expresiones extensas. Por ejemplo, considerando, primero, ta, punto y coma. Segundo, ta. Puedo hacerlo. Luego tenemos el punto seguido que separa oraciones, pero dentro del mismo texto. Dentro del mismo texto. El punto seguido también se puede utilizar en abreviaturas como, por ejemplo, usted, UD, punto, ¿no? Señor, SR, punto, ¿no? O después de un numeral, ¿no? Por ejemplo, como acá arriba en el título y el subtítulo, 2 puntos, 2.1 punto. Perfecto. Y luego el punto y aparte, que separa párrafos, ¿no? Punto y aparte, separa párrafos. Comenzamos otro párrafo. Y el último tipo de punto, que es el punto final, que ya separa texto, se acaba un capítulo, punto final, ¿no? Y hasta que llegamos al final del libro, inclusive, ¿no? En el caso de los dos puntos, estos sirven, ¿no? ¿Para qué sirven los dos puntos? Pongo dos puntos para enunciar, explicar o iniciar una numeración o un listado. Como por ejemplo, cuando he hecho la explicación de la coma, ¿no? Decimos, la coma separa palabras, sirve para separar series, encerrar aclaraciones, y antes y o después de conectores como, dos puntos, voy a enunciar. Sin embargo, es decir, por lo tanto, etcétera. ¿Ok? Entonces, los dos puntos nos sirven para eso, ¿no? Para enunciar, para explicar, iniciar una numeración o un listado. Y también se utiliza después de un saludo, de mi especial consideración, dos puntos, aparte. Y lógicamente para separar la hora de los minutos, ¿no? En este momento son las 07, 2 puntos, 49 minutos de la noche. Yo estoy utilizando los dos puntos. Bien. Luego tenemos los signos de distribución, ¿no? ¿Para qué nos sirven estos signos? Estos, como su mismo nombre lo dice, distribuyen y separan las partes del escrito para facilitar la comprensión. Por ejemplo, las comillas, ¿no? Que tenemos aquí en este primer lugar. Las comillas indican a veces ironía, ¿no? O en otros casos dan énfasis a una expresión. Ejemplo, el especialista en derecho constitucional Juan Pérez opinó que el Congreso dio un golpe de Estado. Entonces aquí estoy utilizando entre comillas el especialista, entre comillas. Lo estoy haciendo en ironía, porque lo que estoy queriendo decir es que este especialista es especialista en nada, pero que se hace pasar como un constitucionalista, que es lo que últimamente abunda por todo lado. Todos son constitucionalistas, todos hablan de la Constitución. Jamás en su vida han agarrado una Constitución, pero hablan de la Constitución. Perfecto. Los especialistas en la Constitución. Listo, estoy utilizando las comillas en un sentido irónico, ¿no? O a veces para dar énfasis a una expresión. La señorita exige una atención privilegiada. Estoy poniendo énfasis. También se utilizan las comillas para citar textualmente, ¿no? Algunas reflexiones o frases, ¿no? Que voy a introducir en mi texto, ¿no? Por ejemplo, si estoy preparando un escrito, ¿no? Entonces, al decir del maestro Gunther Jacobs, dos puntos, abro comillas y transcribo una parte de su texto.
La pena en el derecho penal del enemigo sirve para nulificar al delincuente. Cierro comillas. Y luego hago el pie de página correspondiente para poder indicar en qué, de qué texto he extraído esta cita textual, ¿no? ¿Ok? También podemos utilizar las comillas para citar lugares, ¿no? ¿Dónde es? En la ciudad de los reyes, entre comillas, o sea, Lima, ¿no? En la ciudad de la eterna primavera, Trujillo, ¿no? O títulos de artículos, ¿no? Los nombres de los libros en las citas no se entrecomillan, pero los artículos sí. Por ejemplo, sale un libro colectivo de varios autores, ¿no? Con un coordinador, y entonces se encuentra el título siguiente. La teoría finalista de Welzel y su aplicación en relación a la imputación objetiva. Listo, ese es un artículo que se encuentra dentro de un libro donde hay 40 artículos. Y este le pertenece al profesor Luis Gracia Martín. Que en paz descanse. ¿No? Entonces pongo Martín, Gracia Martín, coma, Luis, coma, y entre comillas pongo el nombre de su artículo, coma, en dos puntos, y ahí coloco el nombre del coordinador del libro, Pérez, coma, Jorge, et al, ¿no? De et al y otros, y el nombre del libro, homenaje al profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Ese es el nombre del libro, no va entre comillas, pero los artículos sí. Luego tenemos el guión, que sirve para armar binomios y separar sílabas, ¿no? Cuando hablamos de binomio, no estamos hablando del binomio matemático, ¿no? Sino estamos hablando del binomio, por ejemplo, de la construcción de una sola palabra a partir de dos palabras diferentes. Por ejemplo, hombre-rana. Hombre-rana. ¿Qué cosa es un hombre-rana? Es un buzo, pues, ¿no? Hombre-rana. O para separar sílabas, ¿no? Se recomienda en los últimos tiempos que se evite el uso de los guiones en la separación del prefijo de una palabra. Por ejemplo, se solía escribir antes vice-presidente. La academia recomienda el día de hoy utilizar simplemente en una sola expresión, vicepresidente. Se solía escribir expresidente, ex separado presidente, no, ya no, expresidente en una, ex esposo, ex-esposo, no, ya no, ex esposo en una, ¿ok? Y luego el uso de los asteriscos para hacer aclaraciones, ¿no? Coloco mi asterisco al pie de página o en un anexo. Los paréntesis para anexar aclaraciones dentro del texto o fuera del texto. Por ejemplo, en esa famosa metodología de la redacción APA, que francamente desde mi juicio especializado es permítanme la expresión, un auténtico mamarracho, ¿eh? Pero bueno, pues se utiliza y no sé por qué hay instituciones que exigen que se utilice esta redacción APA. En fin, se coloca, ¿no? Ya no hay pie de página, sino la cita bibliográfica está ahí. ¿No? Jacobs, 2019,321. O sea, eso significa que se encuentra en el libro de Jacobs, editado el año 2019, que me lo van a indicar después al final en la bibliografía, 321, esa es la página. ¿Cuál es el objetivo de esta escritura APA? Dice, para evitar la distracción de bajar con la mirada, buscar la cita bibliográfica. Pero eso no es cierto, pues, porque uno luego tiene que ir atrás del libro en la bibliografía y regresar nuevamente. Antes lo tenías uno lo tenía directamente en la misma hoja. Ahora tiene que irse al final del libro y regresar. Bueno, el mundo está de cabeza, francamente, ¿no? En fin, finalmente,
recomendaciones para terminar. Cuide usted el tono de su comunicación y restrinja el uso de los signos de entonación a solo lo estrictamente necesario para poder comunicarnos adecuadamente, ¿no? A veces cuando uno habla extremadamente fuerte, pues causa temor, causa miedo, ¿no? Claro, es sinónimo de seguridad, pero la seguridad hasta cierto punto, porque también podría ser interpretado un uso de tono muy elevado como de imposición y por lo tanto de inseguridad, es decir, ya si no me van a creer por lo que estoy diciendo, entonces créanme por miedo, ¿no? Entonces, cuidar el tono de comunicación. Restringir el uso de los signos de entonación únicamente a lo necesariamente estricto. Para revisar, para saber cuándo debemos aplicar signos de pausa, lo que deberíamos hacer es revisar siempre con una lectura en voz alta. Ahí me voy a dar cuenta cuándo cabe la coma, cuándo cabe el punto y coma, cuándo el punto. Entonando en voz alta. Las pausas medias corresponden a la coma. Las pausas únicas corresponden al punto y coma. Y las pausas 1.5 corresponden al punto. Finalmente, si ustedes siguen estas recomendaciones, vuestros documentos, ya sean escritos, ya sean si son asistentes judiciales, asistentes en función fiscal, lo que fuere, ¿no? O miembros integrantes de alguna institución pública, lo que fuere. Seguir adecuadamente las reglas ortográficas, las reglas de redacción, genera, en primer lugar, que nuestro documento sea ordenado, claro y sobre todo legible. Un poquito te dejas. Yeah. O será daño, pero no. No creo. Y sobre todo legible, ¿no? Usando pues los signos de una manera correcta. Muy bien. Como decíamos al inicio de esta clase, un adecuado uso del lenguaje permite una comunicación eficaz del pensamiento, porque el lenguaje contiene pensamiento. Es decir, el lenguaje no solamente son palabras que se lanzan al viento, no son flatus vocis, sino son materialización del pensamiento. De modo tal entonces que si yo quiero hacerme entender de una manera correcta y adecuada, tengo que utilizar un lenguaje correcto y adecuado. Entonces, repito, el uso correcto del lenguaje no es un tema de exquisitez de la aristocracia, no. Es un tema humano, ¿no? Y es un tema que particularmente los abogados como nosotros deberíamos siempre cuidar para una buena y adecuada comunicación. Muy bien, con esto, ¿no? Podemos pasar entonces a la comprensión de una correcta argumentación jurídica en un sentido lógico, ¿no? Pero argumentación jurídica pensada y construida en función de lo que constituye realmente un argumento, es decir, una inferencia. Y no esa argumentación jurídica que nos traen como cuento a través de esa nociva creación, al decir del profesor Manuel Atienza, que es un resucitar del justnaturalismo caduco, ¿no? Y como dice esta maestra yacuchana, criminóloga sanmarquina, tan apreciada, Rosa Mavila, no es otra cosa más que vino viejo en odre nuevo. Y es el justnaturalismo que aparece el día de hoy y se presenta con un nombre sensacionalista de engañamuchachos, si me permiten la expresión. ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre es neoconstitucionalismo. Y ese neoconstitucionalismo nos ha traído una argumentación jurídica que ni es argumentación ni es jurídica. Entonces, nosotros en la siguiente clase, que será el próximo sábado, el próximo viernes, el viernes 20,
desarrollaremos la argumentación jurídica teniendo muy en cuenta precisamente estas reglas de ortografía, estas reglas de puntuación, porque lo primero que tenemos que tener en consideración para poder evitar una infructífera y pseudogeneración de argumentación son las falacias, a las que ya hice referencia hace buen rato atrás. Muy bien, si hubiera alguna pregunta entonces, aquí ya no a responderla, y si no, ya nos despediríamos hasta el siguiente viernes. Quedo atento entonces a vuestras indicaciones. Doctor, muchas gracias por sus clases. Y estimados participantes, no sé si se podrían quedar un rato más para indicarles el uso de la nueva página web de la institución, para indicarles, por favor. Bueno, les agradezco muchísimo, cuídense y será hasta la siguiente clase el próximo viernes. Feliz fin de semana.